Feliz días. Comenzamos ahora con la unidad 1, que se llama Fundamentos de la Inteligencia y Emociones, parte 1. En esta unidad veremos lo que es inteligencia y la capacidad del aprendizaje, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, también una breve historia de la medición de la inteligencia, donde están los orígenes de los test de inteligencia y aportaciones de los test de inteligencia. Y por último, conocer el modelo estructural del cerebro humano. Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de pensar, comprender y elegir una alternativa más adecuada a la hora de resolver problemas. Es decir, la inteligencia se basa en la capacidad de resolver un problema, así claramente. Por eso es que el señor Howard Gardner habló de inteligencias múltiples, porque no podemos escoger o diagnosticar una inteligencia a cierta cantidad de individuos bajo un solo esquema. Hay diferentes tipos de inteligencia, como pudiera, que la vamos a ver más adelante, pero un ejemplo pudiera ser la matemática. No todos sirven para matemáticas, por eso es que hay muchas profesiones y muchos ámbitos a nivel de carreras y de oficios. La capacidad del aprendizaje consiste en la habilidad por desarrollar nuevos conocimientos y destrezas, el interés por la formación continua y la curiosidad por ampliar capacidades, tanto técnicas como competencias de comportamiento. Se trata de adquirir esa habilidad y de llevarla además a la práctica para ejercitarlas e interiorizarlas. Como habíamos hablado en las láminas anteriores, hablamos de las inteligencias múltiples y habíamos puesto el ejemplo con las matemáticas, pero también está la inteligencia logística, que es capacidad de usar las palabras de manera adecuada. Por supuesto, lógica matemática, capacidad de resolver problemas de lógica y de matemática. La inteligencia musical, capacidad relacionada con las artes musicales. La espacial es la capacidad de distinguir aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y sus relaciones en tres dimensiones. Esa espacial sirve para los arquitectos, sobre todo, también para los diseñadores gráficos. La corporal sinestésica es para poder coordinar movimientos y expresar sentimientos con el movimiento, teatro, danza, todas esas habilidades. La naturalista se utiliza para observar y estudiar la naturaleza, para organizar y clasificar. Hay personas que te saben el nombre de las aves, de los árboles, y porque le tienen esa inteligencia muy desarrollada. La intrapersonal está relacionada con las emociones y permite entenderse a sí mismo. Intra, adentro. Interpersonal o social es la capacidad de entender a los demás personas con empatía y está relacionada con las emociones también, por supuesto. Y la inteligencia existencial es la capacidad de situarse a sí mismo con respecto al cosmos. Aquí tenemos la inteligencia interpersonal, que es eso deriva de las teorías de inteligencia múltiple de Howard Gardner. Y es un tipo de inteligencia que nos ayuda a adaptarnos con el entorno y las interacciones con nosotros, con nuestros semejantes. La inteligencia interpersonal es aquella que se explica el grado en que somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre los estados mentales y de ánimo de los demás. Es decir, cómo sentimos, cómo podemos percibir a los demás su estado de ánimo, ser empáticos y poder entablar con ellos una conversación, pudiendo alejarnos también de las personas que son lo que se llaman tóxicas, malmente hablado ese término, pero que eso lo dice mucha gente, que las personas que son tóxicas porque son quejonas y todo eso. Uno va entendiendo y vemos la manera de entender
en ese momento qué necesita la otra persona. Por eso es la empatía. ¿Qué podemos hacer para mejorar la inteligencia interpersonal? Primero aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar. Si somos gerentes, tenemos que aprender a escuchar nuestros empleados que están a nuestro nivel. Bueno, a nuestro nivel no se puede decir. Depende de nosotros. Por supuesto, también entender a los otros gerentes y entender a nuestros jefes, porque siempre vamos a tener unos jefes arriba de nosotros que son o los dueños de la empresa o de la institución o los jefes de institución, presidente de institución. Tenemos que saber escuchar y eso hace que podemos prestar atención y saber y entender al otro. También está la otra que ponerse en los zapatos de los demás. Aquí está meramente la empatía, que es analizar ciertas situaciones asumiendo realmente la perspectiva del otro, en el lugar de acudiendo a debe ser. Es decir, no podemos decir, no, debe ser así. No, vamos a ponernos en esos zapatos para ver por qué esta persona está actuando de esa manera. Y por supuesto, identificar las emociones este, que es tanto propias como la de nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo están esas emociones con respecto al otro? Tenemos que estar bien, como capaces o ser capaces para identificar nuestras emociones y la de los demás. Aquí está un ejemplo de la inteligencia interpersonal, que es por lo menos una persona que en una empresa habitualmente trabaja en grupo, cada vez formando por personas diferentes, formado, que digo. Es decir, en un grupo va a haber diferentes formas de pensar. Claro, uno se reúne en grupo muchas veces con un fin, con una finalidad. Y de acuerdo con los objetivos de trabajo y los diferentes perfiles, se conforman el equipo. Es decir, grupo y equipo es distinto. Equipo ya para un fin, el grupo se puede hacer para un fin global y el equipo ya para fines específicos. Y esta persona analiza las necesidades del equipo, los roles presentes, los roles necesarios. En base a esto, adopta uno u otro rol. Ejemplo, de estimulación, de coordinación, de conciliación, para lograr unos resultados más efectivos. Y eso es lo que queremos. Es decir, como gerentes se necesita lograr los objetivos que están planteados por la empresa o por la gerencia, en este caso, que beneficia porque son específicos, pero beneficia en su vez a la gerencia o a la empresa como tal o a la institución. Las personas con inteligencia interpersonal no siempre adoptan el rol de líder, pero realmente se cree. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, este tiene mucha inteligencia para eso, puede ser líder. Muchas veces podemos asumirlo, se puede asumir como líder, pero a veces tenemos que dejar nuevos líderes, porque uno como gerente podemos ver qué capacidad tiene la otra persona. Por eso es que es tan importante la inteligencia emocional para conseguir la capacidad que tiene la otra persona, nuestros empleados. Y estas personas se caracterizan más por su capacidad de flexibilidad en cuanto a la adopción de roles según resulte más conveniente. Bueno, ahora vamos con la inteligencia intrapersonal, que hace referencia a la conciencia que tiene un individuo sobre sus propias capacidades y limitaciones. Nuestra famosa FODA, es decir, pero nada más la fortaleza y las debilidades, que es nuestra, porque la oportunidad y la amenaza es la parte de afuera, está afuera, es lo que tenemos el contexto. Este tipo de inteligencia le permite comprender con realismo quién es y qué quiere cada uno internamente. No solo desde un aspecto racional, sino de la comprensión de sus emociones. Es decir, me hace feliz este trabajo. ¿Qué hace uno en un trabajo o en un empleo o una posición que uno no es feliz? Está trabajando, se puede decir doble, porque está trabajando contra
infelicidad. Y, y tiene que cumplir la labor. Entonces, uno tiene que, igualito hacer nuestro empleado, hay que ver esa parte, lo que es FODA, que después van a tener un ejercicio de eso. El concepto intrapersonal hace referencia a la conciencia del ser humano, al conocimiento que tiene sobre su propia existencia, de sus emociones y de sus actos. Historia de los test de inteligencia. Las primeras pruebas de inteligencia fueron desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre los pioneros se destacaban Francis Galton, Alfred Binet y Theodore Simon, o Simon también se le dice, quienes desarrollaron diferentes instrumentos para medir las habilidades mentales de la persona. En ese momento no se llamaba prueba de inteligencia, sino era habilidades mentales. Galton, por ejemplo, creó el test que evaluaba la capacidad perceptiva y sensorial, mientras que Binet y Simon centraron su atención en el razonamiento abstracto y la resolución de problemas. Sabemos que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, cualquier tipo de problema que tenemos en nuestro camino. Más tarde, los psicólogos David Wesley y Raymond Castell refinaron y ampliaron estas pruebas, creando la nueva medición como el coeficiente intelectual y la prueba del factor G. Alfred Binet fue el inventor de la prueba de inteligencia en el contexto de la psicología en 1905. Junto con Theodore Simon, creó la primera prueba para evaluar la capacidad cognitiva de los niños en Francia. Entonces, esta prueba tenía como objetivo identificar qué niños necesitaban una ayuda adicional en su estudio. Es decir, cuáles de los niños no estaban en la capacidad de aprender normalmente como aprende la mayoría, sino necesitaba más ayuda, mejor dicho. Esta prueba, conocida hoy como la escala de inteligencia Binet-Simon, se convirtió en la base para el desarrollo de pruebas de inteligencia en todo el mundo. Vean el aporte que nos ha dado Binet y Simon. Aunque la prueba Binet no es perfecta, porque no existe la perfección, tenemos que estar claros con eso, pero podemos llegar a lo más cercano para las investigaciones de la inteligencia humana. Bueno, ¿cuáles son los aportes de los test de inteligencia? Por supuesto, aporta elementos objetivos cuantitativos para evaluar los perfiles en el proceso de selección de personal. Facilitan la capacidad de los trabajadores en tareas concretas. Porque ahí vemos para qué inteligente este personal, qué habilidades tiene, para qué puesto serviría, para qué o está capacitado, para qué puestos, para qué labor, está capacitado para ser gerente o no. Todo eso se puede medir con estas pruebas o estos test de inteligencia. Ayudan a detectar condiciones especiales, como retraso, que ahorita se le dice, bueno, ahorita ya no se habla de retraso, sino es un síndrome de deficiencia cognitiva o la superdotación intelectual, personas que están más avanzadas que los demás, que pasan este, de la normalidad pero hacia positivo. En algunos tratamientos psicológicos se usan para evaluar la efectividad de estos. Ahora venimos con el modelo estructural del cerebro humano. Sabemos que el cerebro humano tiene varias zonas muy importantes. La parte principal del cerebro, el encéfalo o cerebro, que es la parte del sistema nervioso central, que está ubicada al final de la médula espinal, en la parte de arriba, por supuesto, donde tenemos el cráneo. Y este órgano está dividido, por supuesto, en lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo
occipital, lóbulo temporal, médula espinal y cerebelo. A su vez, el cerebro está dividido en varias partes. Una es procéfalo, que es el encéfalo o cerebro anterior, también es conocido como ese, que está en la parte superior del cerebro. Y se encuentra más alejado de la médula espinal. Este está dividido entre telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo es la estructura que se encarga de, ocupa la mayor parte del cerebro, de esa parte del procéfalo, pero se encarga de los sentidos, la racionalidad, la memoria y los estímulos visuales y auditivos. Y ese se divide en corteza cerebral, ganglios basales, el hipocampo, las amígdalas cerebrales y el sistema límbico. Es decir, que tiene que ver mucho también con las emociones. Por una parte, una subdivisión del anterior está la corteza cerebral, que tiene que ver, que es la que recopila y analiza gran parte de la información que recibimos del exterior. Y la que nos tiene el contacto con nuestro exterior. De esa corteza cerebral tenemos lo que ya habíamos hablado al principio, que es el lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal y occipital. Aquí los ganglios basales son un conjunto de estructuras que se encuentran en la parte inferior del corteza. Esta conforma los ganglios basales, o lo que conforman estos ganglios basales son putamen, núcleo caudado, glóbulo pálido y sustancia negra. Y esta nos ayuda con los movimientos y acciones previamente memorizadas. Este tiene que ver con los movimientos de nuestro cuerpo. Ahorita hablamos del hipocampo, una parte muy importante porque se encarga de almacenar y recuperar nuestros recuerdos. Tiene que ver con nuestra memoria. Sin memoria, la inteligencia está limitada. Eso es parte de la inteligencia, es poder recordar, poder tener esa facultad de la memoria, tanto la temprana como la memoria a largo plazo. Por otra parte están las amígdalas cerebrales, que son parte del cerebro humano donde se llevan a cabo los procesos vinculados con la memoria emocional. Al igual que el hipocampo, también se encuentra dentro del lóbulo temporal. Esta memoria emocionales son las que a veces nos hacen recordar por medio de una canción que recordemos, entonces recordamos algo que sucedió o que lo vinculamos con esa canción y puede hacernos que lloremos o que nos emocionemos y seamos alegres recordando esa canción que nos marcó. Para eso, eso se viene a ejecutar en las amígdalas cerebrales. Ahora viene el sistema límbico, que es un conjunto de estructuras que se encuentran en varias partes del cerebro. Se puede decir que es la contraparte del corteza o de la corteza cerebral, ya que el sistema límbico se encarga del pensamiento emocional. Básicamente procesa y regula nuestras emociones y las reacciones emocionales que realizamos. Las amígdalas cerebrales se consideran como parte del sistema límbico, ya que ésta se encarga de nuestra emoción emocional. Ahora viene el diencéfalo, el segundo conjunto de estructuras que, junto con el telencéfalo, forman el cerebro anterior o prosencéfalo. Este se encuentra justo debajo del telencéfalo y por encima del mesencéfalo. Y se encarga básicamente de recibir, clasificar
y transmitir la información sensorial que percibimos a través de nuestros sentidos. El olfato, la vista, el oído, el mismo tacto, el gusto también, por supuesto. Así como también mantener un equilibrio constante en nuestro organismo, lo que conocemos como homeostasis. Es la parte del cerebro que se encuentra en esta parte del cerebro se encuentra el tálamo y el hipotálamo. Bueno, ahora hablamos del tálamo. Se encarga de recibir y clasificar las sensaciones que percibimos a través de nuestros sentidos. Este va más directo a eso. Y es la que nos mantiene con vida. En forma literal nos ayuda a sobrevivir, ya que el tálamo procesa la información y se encarga de determinar si algún estímulo exterior puede resultar peligroso para nosotros o no. La persona que sufre en esa glándula no ve el peligro por ningún lado y puede arriesgar su vida. Se dice que muchas veces ya los suicidas ya tienen afectado esa parte del cerebro para atentar hacia su vida. Son muchos otras causas, ¿no? Pero esta pudiera ser una de las causas. Por otra parte está el hipotálamo, que junto al tálamo se encarga de mantener el equilibrio constante en el organismo, es decir, mantiene el cuerpo en un estado constante de homeostasis y se encarga de controlar las diferentes glándulas que segregan hormonas, porque tiene la facultad de causarte estrés o ansiedad si lo consideras necesario. Es decir, cuando hay un problema con el hipotálamo, puedes sentir ansiedad sin, ¿cómo decir?, un estímulo o sin causa justificada. Entonces ahí es donde viene muchas veces la medicación para poder solventar la cantidad de hormonas para que la persona no sienta esa ansiedad. Porque a veces sí podemos sentir ansiedad y se puede regular por medio de una meditación mindfulness o la respiración también. Pero hay casos que hay que medicar. Bueno, también este hipotálamo es encargado de informarnos cuando es hora de comer y tomar agua. Entonces también es bueno para eso, porque también nos informa la hora de comer una buena pizza o tomarnos alguna cerveza. Bueno, esto último quizás no sea tan necesario, pero nos informa eso. Tengo ganas de esto, me provoca esto. Es el que nos informa de esa necesidad. Ahora vamos con el mesencéfalo, también conocido como cerebro medio. Esta se encarga de conectar las partes del cerebro del rombencéfalo o cerebro posterior a nuestro prosencéfalo o cerebro anterior. Es el puente que existe entre la parte superior del cerebro y recibe y analiza y procesa la información de la parte inferior que conecta con la médula, pues, y se encarga de transmitir las órdenes al resto del cuerpo. Ahora que tenemos el rombecéfalo, también conocido como el encéfalo o cerebro posterior, es la parte del cerebro, es de la parte del cerebro humano que se encuentra ubicado más cerca de nuestra médula. Está pegado a la médula espinal y es la parte que funciona como puente entre nuestra médula y nuestro cerebro o encéfalo. Y tiene algunas funciones vitales en las que hablamos, que se puede decir que es el que conecta la parte del tallo, donde ahí podemos ver si tenemos peligro de nuestra vida y todo eso. ¿Por qué? Porque es la parte huida o ataque. El romboencéfalo se conforma por el cerebelo y el puente troncoencefálico o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Bueno, ahora hablando del cerebelo, que está ubicado detrás del puente Barolio,
Es la segunda estructura más grande después del encéfalo y es la que posee la concentración más grande de neuronas de todo el cerebro. Por lo que podemos decir que esta parte del cerebro es la que tiene más funciones neuronales. Este se encarga justamente del movimiento del cuerpo, es decir, que nos permite gatear a sus momentos, caminar, correr, mantener equilibrio, hasta bailar y coordinar movimientos complejos, este, como gimnasia, como algún deporte que necesitamos y hasta trabajar en tareas que necesitamos una coordinación. También está el puente troncoencefálico, también conocido como puente de Barolio o protuberancia. Es el encargado de conectar el bulbo raquídeo con el mesencéfalo. Cuenta con otras funciones vitales. En este caso, el puente puede también ayudar a regular las funciones vitales como el sueño y el estado de alerta del organismo. Es muy importante. Está la vigilia y el sueño. Estar alerta y dormir. ¿En qué horas podemos dormir y después de qué hora estamos alerta? Y por eso durmiendo, nuestro cuerpo está alerta porque siente algo extraño y despertamos enseguida. Ahora aquí está el bulbo raquídeo, que es la parte del cerebro que se encarga de enlazar nuestra médula con nuestro cerebro. Además cumple otras funciones como regular las funciones básicas de supervivencia, como son la respiración, digestión, nuestro ritmo cardíaco e incluso nuestra presión arterial. Bueno, muchas gracias por participar. No deje de ver la segunda parte que viene en el siguiente video.